Bueno, compañeros, ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y nada más les digo, se me está olvidando grabar gracias a uno de los compañeros. ¿Quién fue? A Yo, profe Andrés. Andrés, así, gracias Andrés que me recordó que no estaba grabando. Entonces, ahí para hacer un pequeño resumen de lo que les estaba diciendo, voy a devolverme un poquito. Les estaba hablando un poco de esta parte del torque que ya habíamos visto en una clase anterior y lo que les estaba diciendo es que como lo habíamos visto era que el radio o la distancia, digamos, si aquí tengo un eje de rotación y yo aplico una fuerza acá, ¿ok? Entonces, acá yo lo que estoy multiplicando es la distancia de aquí a acá y esta fuerza le estoy sacando componentes. Entonces le estaría sacando una componente que es paralela y una componente que es perpendicular. Utilizando este ángulo de acá, entonces esta sería la componente perpendicular de la fuerza que estoy multiplicando por el radio. Y eso es lo que genera el torque. Pero también les estaba diciendo, entonces ahí para hacerlo un poquito rápido, es que yo puedo multiplicar el radio por el seno del ángulo, que al final matemáticamente da lo mismo, pero ahí lo que yo estoy haciendo es que este radio, ¿ok? Como yo aquí tengo la fuerza, tengo la línea de fuerza, entonces yo el radio que estoy utilizando sería esta distancia perpendicular. ¿Ok? Entonces es o multiplico el radio por la componente perpendicular de la fuerza o multiplico la fuerza por la componente perpendicular del radio. ¿Ok? Con cualquiera de los dos obtenemos el valor del torque ejercido. Entonces, esta distancia perpendicular que tengo acá, esto se conoce como el brazo de palanca. ¿Ok? Y para eso, entonces, estábamos viendo este ejemplo. Y en este ejemplo, entonces, tenemos lo siguiente. Primero acá, si nosotros queremos calcular el torque, entonces vean que aquí está la pelotita. Esta es la distancia. Esta que estoy marcando en rojo es la distancia. Entonces, esa fuerza yo la tendría que descomponer. Sería en una componente que es paralela y en una componente que es perpendicular. ¿Ok? Entonces, para sacar el torque, tendría que multiplicar la distancia total, que serían 28 centímetros, más 23 centímetros, más 7,5 centímetros. ¿Y eso cuánto me da? Compañeros, son 48, 51, 58,5 centímetros, o sea, 0,585 metros por la fuerza que, como les dije, este yo lo había sacado de otro libro. Entonces vamos a decir que son 5 newton. Entonces lo voy a multiplicar por los 5 newton y aquí
Entonces tendría yo que calcular este ángulo. Vean ustedes que este ángulo de acá es de 30 grados, que sería este de acá, por ser opuestos por el vértice. Entonces sería por 5 newton por el seno de 30. ¿Ok? Que ese 5 newtons por el seno de 30, lo que me está dando sería esta componente que es perpendicular a la distancia. Compañeros, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe, me dio negativo. No, Correcto, con la ley de la mano derecha, entonces ese torque da negativo en K. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Sí. Ok. Esa es entonces la forma de calcular el torque con la con la fuerza que sea perpendicular. Pero veamos lo siguiente. ¿No les parece que sería más fácil si nosotros, más fácil visualmente y conceptualmente, si nosotros agarramos y en lugar de calcular eso, calculamos esta distancia de acá? Profe, una pregunta, disculpe por interrumpirlo. Sí. Es que, digamos, lo anterior yo lo había calculado pero no me fijé que estaba en radianes y puse 30 y lo calculé ya en grados y me puso que era positivo más bien. Ah, no, pero el torque es negativo. Ok. Mm, entonces Hay que es met- con radianes. no, Ah, el menos. este menos nosotros lo agarramos con la ley de la mano derecha. Entiendo. ¿Se acuerdan? Abrimos Sí, la profe. mano hacia allá, ¿ok? Y la cerramos en esta dirección. Entonces el dedo gordo nos está quedando hacia adentro de la pantalla. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, volviendo aquí al tema, vamos a ver. ¿Qué es más fácil? Haber hecho todo ese montón de cosas con la fuerza para calcular esa componente o simplemente nosotros vemos que la fuerza está aquí en el eje Y. Entonces, ¿qué les parece si nada más calculamos la distancia que hay? Seguimos la línea de fuerza, ¿verdad? De menos infinito hasta más infinito. Y encontramos esta distancia que es perpendicular. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia? Sabemos que aquí la hipotenusa, estos son 30 grados. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia D? Ajá, Son de 30 por la cero, hipotenusa, ¿no? correcto, 0,58 por el seno de 30. ¿Ok? Y si yo multiplico, vean que el torque, yo lo puedo calcular como D por F. Con esa distancia perpendicular. ¿Cuál ven más fácil? En este ejemplo. La distancia perpendicular para usar el brazo de palanca o sacarle la componente al peso. Pero supongo que en este caso, bueno, trabajar con la distancia, vamos, con la distancia y el ángulo.
Correcto. Entonces, en este ejemplo en específico, es más fácil usar el brazo de palanca. Profe, hay una manera como de identificar, digamos, en qué ejemplo es más fácil de una forma o bueno, o de otra. ¿Sí? Bueno, De la que usted vea primero. Básicamente. ¿Pero entendieron el concepto de brazo de palanca? Sí, pero Sí. Aquí nada más usar la ley de la mano derecha para calcular el signo. Pero en términos generales, ese es el brazo de palanca. Entonces, veamos aquí este ejemplo. Aquí yo quiero calcular varios torques. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir cuál es más fácil calcular. Tengo una pesa aquí de 100 newton. Tengo el peso de la viga de 50 newton. Y tengo aquí una tensión que va para arriba de 50 newton. Entonces, ¿qué es lo más fácil ahí? A cómo está el Una, dibujo. una pregunta, en ese caso, ¿se puede sacar el ángulo que está abajo, no? De A ¿Correcto? con eso, porque el ángulo total debe de ser de 90. Entonces el ángulo de abajo debe ser de 90 menos 53, Ajá, y 90 menos 53 da 37. 37 grados. Ahí ya tendría ese ángulo. ¿Correcto? Y me tengo que el cateto opuesto es del 5, ¿sería, profe? No, no, 5 sería la hipotenusa. No, la hipotenusa, esto de aquí hasta el final mide 5. Ah, ok, ok. Entonces, vamos a ver. Para este de 100 newton, ¿cuál es más fácil calcular? ¿El brazo de palanca o calcular la fuerza que sea perpendicular? La fuerza, ¿no, profe? Porque, bueno, creo, ¿ah? No sé, ustedes dicen. Tendría que calcular esta componente de la fuerza. Yo personalmente, digamos, este torque, yo lo calcularía primero en negativo, con ley de la mano derecha. Y segundo, como esta distancia mide x, entonces el torque sería x seno de 37, perdón, x por el coseno de 37. Vamos a ver. X por el coseno de 37, que sería calcular esta distancia de aquí a aquí. Pero en parte ahí también puedo como sacar el ángulo de arriba, pero no sé si me Este de serviría acá, de algo, ajá. Que sería ese 180 sería menos, 53. sí, sí, porque es opuesto. Correcto, pero en Ujú. este caso, yo personalmente veo más fácil sacar el brazo de palanca. X coseno de 37 por 100. Ese sería el torque. Ah, pero entonces en sí no hay que calcularlo, o sea, sacar un número, nada más poner la fórmula. Correcto. Yo aquí viendo a ver dónde me sacaba un número, pero Esa X. ajá. Esa X es la que hay que calcular. Ok, ok. Aquí en este caso, vea que esta distancia perpendicular es más fácil. Esta distancia de aquí. Que sería la distancia, voy a ponerlo en otro color,
ponerlo en rosado. Entonces sería esta distancia de aquí a aquí. Que sería la mitad de la viga, porque es en el centro de masa donde se aplica la fuerza de la viga. Bueno, sí, entonces Entonces, de ahí ya, como ya tendría la hipotenusa. correcto. Entonces el El torque ángulo va a ser sería, el mismo. correcto, 2,5 coseno de 37 por 50. Entonces estoy usando el concepto de brazo de palanca. ¿Cierto? Ujú. Y para este otro, ¿qué es más fácil? ¿Calcular el brazo de palanca o calcular, voy a ponerlo en verde? ¿Calcular el brazo de palanca o calcular la fuerza perpendicular? Profe, ahí, perdón, es que ahí no entiendo exactamente a dónde va la fuerza o hacia dónde. Es que es una Mm, tensión, es una Ah, ok. cuerda que sostiene una varilla. Ok. Entonces, lo que me piden es la atención de la. Ok, sí, sí. Digamos que el peso está en el punto B. Por, Bueno, o sí, donde la aplica fuerza la. está en el punto B. Ajá. Entonces, ¿qué es más fácil? Vea que la distancia perpendicular sería trazar una línea desde el eje de rotación hasta acá que sea perpendicular. Pero en ese caso no conoceríamos la distancia, ¿o sí? De ahí, Sí, a ahí porque tenemos este de acá, tenemos 5 metros y que el de es, abajo. ajá, que es la hipotenusa. Ujú. Pero calcular ese brazo de palanca, digamos, estando uno en medio examen y todo eso, con la presión y todas las cosas, se vuelve un poco más complicado. ¿O no? Sí, profe. Entonces, ¿qué les parece si mejor sacamos la componente de esta fuerza? Sería esta componente de acá. Bueno, al revés, esta de acá. Esta componente de la fuerza. ¿Cuál sería esa componente de la fuerza? Que sea perpendicular. Compañeros. Esta de acá, que es perpendicular. Dando 50, no. Por X por 50. No, ¿cuánto da ese ángulo de esa fuerza? La suma de ambos, ¿quieres decir, profe? ¿Correcto? Ah, ok. Entonces sería el torque, sería 5 metros, este sería positivo, sería 5 metros por la 74. fuerza, Bueno, sí, 50 sería. ajá, a ver, por 50 por el seno 37 y 37 74. por el seno de 74. Entonces, como ven, en este mismo ejercicio yo estoy usando la fuerza perpendicular y estoy usando la componente E y estoy usando el brazo de palanca también. ¿Me sigue? ¿O no? Ahí vamos, profe. Ahí vamos. Profe, yo más o menos. ¿A dónde se están quedando perdidos? Bueno, aquí en esta última,
Donde Ajá. puso 5 por 50. Ajá, No entiendo por qué. ok. Bueno, voy a explicarles todo el ejercicio. Nos dicen, se tiene una varilla uniforme que mide 5 metros de longitud y 50 newton de peso. Eso es lo que pesa. Está soportada en A, o sea, que aquí en A la varilla puede girar. ¿Ok? Aquí es donde la varilla gira o para arriba o gira para abajo o se mantiene ahí quieta. ¿Está claro? Sí, profe. Nos dice está mantenida en equilibrio. Eso no se los he explicado. Pero que está en equilibrio significa que la suma de todos los torques me tiene que dar 0. Eso significa que no está girando ni para arriba ni para abajo. Por una cuerda, como se muestra en la figura. Una carga de 100 newton cuelga de la varilla a una distancia X de A. Si la resistencia de ruptura, o sea, si la tensión es mayor a 50 newton, se rompe la cuerda. Entonces, encontrar cuál es el valor máximo a donde yo puedo poner esta pesa. ¿Me siguen? ¿Y ahora sí o no? Compañeros, compañeras. La pregunta ya fue que, pues, no, que dónde salía el 5 y el 50, ¿verdad? En Sí, sí el 5 sale de la distancia de Kieran, del porte de correcto, arriba con B. Y el 50 sería la fuerza y sería la fuerza perpendicular. Entonces sería correcto, multiplicado por el sen de la suma de esos ángulos. correcto. Sería eso. Eso es lo que estamos calculando. No sé Erika, si entendió así o igual sigue con la duda. Creo que sí. Es que, digamos, sería igual, la fórmula en sí es, ya sea bueno, la perpendicularidad, ya sea de la distancia o de la fuerza. En este caso lo hizo con la fuerza. correcto, Entonces el 5 sale, como le dije, de aquí arriba a B, es la distancia, es la misma que la de aquí abajo, de ahí fue que salió. Es un triángulo, ujú, tiene la misma distancia tanto arriba como abajo. El 50 de la tensión que está aquí, tensión máxima. Y como tiene que ser perpendicular, ya sea la fuerza o la distancia, es sen de 74. correcto. Para la tensión sería seno de 74. Y ahora sí, ¿les quedó claro? Compañeros, Sí, profe. compañeras. Ahora sí. Ahora sí, Ajá. Gracias. ok. Sí, muchas gracias al compañero por traducir un poco lo que estaba diciendo. Entonces, sí, la idea, lo que quiero que vean en este ejercicio es esto, que yo puedo combinar el brazo de palanca con la fuerza perpendicular. En este caso, calculé 2 torques con el brazo de palanca y calculé un torque con la distancia perpendicular. Con la fuerza que es perpendicular. Entonces, ¿ven la utilidad de entender los dos conceptos o no? Pero me pregunta, si arriba, bueno, si en la parte B, bueno, en la que resolvimos de segundo, lo hubiéramos querido hacer con
con la otra, con la distancia, ¿cómo sería? Ajá, con el brazo de palanca. Ajá, Tendríamos que calcular esta distancia que hay de aquí a aquí perpendicularmente. Esta distancia perpendicular. Entonces vea que aquí profe, pregunta, ¿ese es un triángulo equilátero? O sea, todos los lados miden igual. no, es un triángulo rectángulo. Ah, ok, sí, no. Bueno, el que Por se eso, me forma con la línea verde, la línea azul. sí, es que digamos, ahí en parte tiene que el triángulo de abajo, el ángulo es de 34, pero co- ya, Correcto, este triángulo de acá que estoy haciendo en azul. sí, sí, estoy viendo. Entonces, esta distancia, Sí, ya habría que sacar más ecuaciones. no más ecuaciones porque son las mismas. Esta distancia sería 5 por el seno de 74 Por 50 igual, para por encontrar. 50. Ah, ok, entonces igual no, es casi lo mismo, no, nada más que en vez de multiplicar 50 por el seno de 74, multiplicamos el 5, que es la distancia. Exacto. Eso es lo que les he estado tratando de decir. Que o multiplico la distancia por el ángulo o multiplico la fuerza por Ajá. el ángulo para poder encontrar ese torque. Profe, el ángulo siempre va a ser igual, tanto Sí, para la fuerza como para, ok, correcto. Nada más que vean que aquí en este caso, para calcular la distancia perpendicular, estoy usando el ángulo de 37, que es más rápido de conseguir, que es más fácil de ver. Esto es pura trigonometría. tan bello, ¿ah? Ujú. Ese es uno de los temas que quitaron de secundaria y nosotros siempre nos quedamos preguntándonos por qué. Porque es una de las cosas que más usamos. Pues yo creo que como yo solo vi que, creo que fue en séptimo, pero muy poco. Bueno, Ya. ya como a final de semestre. Ujú. Y el resto creo que ya fue como más, quizás en física. Sí, Pero sí. sí. No, nosotros en física lo usamos para todo. Sí, Pero sí es, lo que quiero que me digan es si están entendiendo esa diferencia entre la distancia perpendicular y la fuerza perpendicular. Y si están entendiendo el concepto de brazo de palanca. Profe, yo digamos que sí entendí, pero el brazo de palanca todavía tengo como duda. ¿Qué duda tiene? Es que, o sea, no entiendo cómo hago para saber cuál es, no sé si me explico. Digamos, yo sé que ahí está esa fuerza, pero usted dijo que el brazo de palanca era, bueno, esa parte que está en rojo. Bueno, ¿Sí? estoy en la primera parte y no entiendo, digamos, cómo uno hace para saber cuál es. Ah, porque es la distancia. Me voy a borrar todo y voy a hacerlo en azul. Vean que la barra a la cual yo le estoy aplicando las fuerzas es esta. Esta barra que está en azul. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, si yo aplico una fuerza aquí para abajo, entonces, ¿cuál es la distancia que hay? ¿Va en rojo? Este es el eje de rotación.
Entonces, ¿cuál es la distancia que hay del eje de rotación a la fuerza? Si yo me sigo por acá, ¿cuánto es esa distancia? De ahí a ahí. Erika, De ahí X. esa distancia es X. Ahora, si yo quiero calcular el brazo de palanca, sería la distancia que hay en línea recta entre el eje de rotación y la fuerza. O sea, esta distancia aquí en ángulo de 90. Entonces, ¿cuál sería esa distancia? X coseno del ángulo. Correcto, X por el coseno de 37, si no me equivoco. Sí. Erika. Sí, profe. Y digamos que ahora cuando se calcula el torque, esa fuerza, digamos, el brazo de palanca va a ser la fuerza, digamos, No, el o la, brazo de palanca es la distancia. la distancia. Ah, ok. Esa distancia Ok, perpendicular. ok, sí. Listo, Entonces, entonces. el torque, yo multiplico la fuerza por esa distancia perpendicular. Ok, sí, profe. Listo, ahora sí. Y ahora sí. Sí, gracias. Ok. ¿Y el resto les quedó claro? Sí, pero en realidad aquí lo que estamos buscando es como la distancia máxima que puedo como acercarme al centro, porque en el centro son los 50 newton máximo que aguanta la cuerda que está arriba. No, el asunto es que si yo me muevo hacia allá, si yo muevo este bloque más para allá, el asunto es que va a generar un torque que hace que esta varilla se mueva hacia abajo. Ok. Entonces, eso sería que yo tendría que aumentar la fuerza acá en el cable para que logre sostener la varilla. Ok, si sobrepasa entonces, si sobrepasa la mitad en sí, No, si es, sobrepasa esa distancia X, ajá, se revienta el cable. ok, ok. Y ahora sí. Ujú. Entonces, ese es el famoso brazo de palanca. Igual acá, por ejemplo, este que es un ejercicio que vamos a hacer ahorita. O vamos a ver si nos da tiempo. ¿Qué pasa si usted pone una tabla suelta, verdad? Que sobresalga un pedazo de la tabla y usted empieza a caminar por la tabla. Bueno, ahí necesita que el punto de, el punto, ¿cómo se llama? El centro de masa, ¿era? ¿O el centro de qué era? Se puede calcular con el centro de masa, sí. Ajá, Pero, ¿qué vamos. pasa? Y depende del peso, se va a caer. Exacto. Entonces, si hay más peso que no tenga apoyo, ahí sí bueno, usted me entendió. Sí. Ujú. Entonces, esta por lo general también se puede calcular o con centro de masa o con torques. Profe. Sí, Y también, digamos, de que entre más se aleje, más fácil es caerse, también es por el torque, ¿verdad? Porque aumenta el radio. correcto. Ahí está aumentando el radio del eje de rotación. Entonces, volvemos acá. Y ahora sí les explico esto. Equilibrio de rotación. ¿Qué es el equilibrio de rotación? En realidad existen tres tipos de equilibrio.
¿Ok? Equilibrio le vamos a decir a aquel cuerpo que o no rota o no se desplaza. Entonces, vamos a tener tres tipos de equilibrio. Está el equilibrio de rotación, que es aquel cuerpo que no gira. El equilibrio de traslación, que es aquel cuerpo que no se desplaza. O mejor dicho, no que no se desplaza, sino que no tiene una aceleración a la hora de moverse. O sea, la suma de fuerzas es igual a 0. Ese es el equilibrio de traslación. El equilibrio de rotación entonces es que la suma de todos los torques sea 0. Y cuando yo les hablo de equilibrio total, significa que no se desplaza y no rota. O sea, suma de fuerzas igual a 0 y suma de torques es igual a 0. Veamos acá un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una varilla ¿ok? Y yo le aplico dos fuerzas, una fuerza para allá y una fuerza para allá. Entonces, si las dos fuerzas son iguales y yo pongo mi eje de rotación en el centro, ¿qué va a pasar con el torque? Este va a ejercer un torque que va a hacer que la varilla se doble en ese sentido, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y este va a ser un torque que se doble en este sentido, que gire en ese otro sentido. Entonces, ¿qué va a pasar con el torque neto de la varilla? Se vuelve 0. Se vuelve 0. Entonces ahí tengo un equilibrio de rotación. Pero, ¿qué pasa con la suma de fuerzas? Si sumamos todas las fuerzas, ¿cuánto Igual me me da? tienen que dar 0, ¿no? No, ¿qué pasa si yo hago la suma de fuerzas en Y? Esta va en menos Y. ¿Y esta en qué dirección va? También menos Y. También en menos Y. Entonces, ¿cuánto me da la suma de fuerzas total? Menos 2F. Entonces, significa que tiene una aceleración. Porque no es 0. ¿Me siguen? Ahora, si yo le aplico una fuerza hacia arriba en el eje de rotación de 2F, ¿qué va a pasar ahí? Con la suma de todas las fuerzas. Ahora sí darían 0, ¿no? Ahora sí haría 0. ¿Y la suma de todos los torques? También ¿no? También da 0. 0. Ujú. Ah. Ahora, Una pregunta, ajá, digamos, si la suma de las fuerzas da 0, también la de los torques. vamos a ver. ¿Qué pasa si yo le aplico estas dos fuerzas? Una fuerza aquí y otra fuerza acá.
La Vamos, suma de está todas en las lleno. fuerzas. No sé. Eso hace que las dos contribuyan a un movimiento, digamos, hacia la izquierda, digamos. Proporcional. Correcto. Entonces, eso es como que ustedes agarren el lápiz y le aplican una fuerza para arriba y otra para abajo en las esquinas. Profe, pero en sí, el torque no es una fuerza. No. Por eso les dije, el torque es la capacidad para hacer rotar un objeto. Ok, pero está ahí. Sí. Sí. Ok, entonces, ahora sí vamos al ejemplo que estábamos viendo. Hagamos este. Ok, voy a darles 5 minutos para que lo resuelvan. Léanlo y lo resuelven. Entonces, escogen un eje de rotación y ahorita me dicen a ver cómo les va. ¿Les parece? Compañeros. Sí, profe. Ok, voy a darles 5 minutos entonces.
Ok, ¿cómo les va, compañeros, con este? Ya que pasaron los 5 minutos. Compañeros, compañeras. Profe, a mí mal, pero bueno. Ok, vamos entonces a trabajar este ejercicio para que lo entendamos. Dice lo siguiente, un tablón uniforme de longitud 6 metros y de masa 30 kilogramos descansa horizontalmente sobre un andamio. 1,5 metros del tablón queda salido de un extremo. ¿Cuánto puede caminar un pintor de 70 kilogramos sobre la parte colgante antes de que el tablón se caiga? ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. El tablón, para que se caiga, ¿qué tiene que hacerse? ¿Qué tiene que pasar? Yo pensé como de que la fuerza que ejerce el peso de la persona tiene que ser mayor que la fuerza que mantiene, digamos, de la tabla que la mantiene ahí. Más o menos. En realidad, para que se caiga, el tablón debería de girar. O sea, levantarse por este extremo para que el tablón gire y caiga. Pero entonces necesita un torque mayor al, bueno, a un lado que el otro, ¿no? En realidad, el torque neto, en Ajá. realidad, el tablón está girando o debería de girar. En realidad, debería de estar en equilibrio. O sea, la suma de todos los torques tiene que darme 0. Cero. ¿Me siguen? Ok, profe. Ok, ahora, ¿a dónde voy a escoger mi eje de rotación? En 4,5, ¿no? O sea, ahí en este. Aquí. Ajá. ¿Por qué? Sí, yo Ahí también lo donde escogí gira. ahí, porque digamos, si se Ahí donde cae gira, ¿no? eso, Ajá. ahí es donde tiene el punto de apoyo y se va Ajá. a rotar Ok. No, ahí. va a ser la última parte donde va a girar en realidad. Sí, en realidad, el eje de rotación ustedes lo pueden escoger en cualquier punto. El tablón, vean que no puede girar con respecto a este punto. Tampoco puede girar aquí. Tampoco gira con respecto a este otro punto de apoyo. Cuando yo estoy en equilibrio, el punto de apoyo es lo de menos. Yo lo puedo escoger donde sea. ¿Me siguen? Profe, Porque vamos, pero entonces cuando está en equilibrio, no gira, ¿o sí? no gira. Ah, ok. Está bien, sí, Entonces, sí. como no gira, yo puedo escoger el punto de apoyo donde yo quiera. Entonces, vamos a poner acá dónde están las fuerzas. ¿Cuáles serían las fuerzas? Vean que voy a tener una fuerza aquí debido al peso del pintor. ¿Cierto? Sí, Y voy a tener el peso de la tabla. ¿Dónde está el peso de la tabla? en toda la tabla. En el centro de masa. Ah, sí, En sí, el en el centro centro de de masa. masa. ¿Y dónde está el centro de masa de la tabla? En el centro. Porque es uniforme.
¿Ok? ¿Qué otra fuerza voy a tener? Vean que como aquí está como está aquí, La entonces voy a normal, ¿no? poner una normal acá. Voy a ponerle normal 2. Pero aquí también tiene una normal, Otra normal. porque hay otro punto de apoyo. Pero la que haría más fuerza no es la número 2, por estar más cerca del centro En de realidad, masas. en O realidad, igual. vamos a ver lo siguiente. Si el pintor se mueve 1 milímetro a la derecha de ese punto máximo, ¿qué va a pasar? El Eh, punto máximo se va a caer. ajá, pero Se va a toda caer. ajá. Pero O sea, dejaría de estar en contacto la número 1, la normal. dejaría de estar en contacto, ¿correcto? Ujú. Entonces, ¿esa normal cuánto se hace? Cero. 0. Ok, entonces tenemos 3 fuerzas. Ya escogimos el eje de rotación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a escoger vamos a calcular el torque. ¿Cuánta distancia hay de aquí a aquí? De aquí a aquí hay 1,5 metros. ¿Y cuánta distancia hay de aquí a aquí? 1, sí, X. X. Perdón, ¿por qué puso ahí 1.5? Porque ¿cuál es el centro del tablón? Que el Ajá, tablón mide 6 3. metros. Ajá, 3. 3, entonces de aquí a aquí hay 3. ok, Y como hasta está bien. aquí hay 4,5, entonces ahí hay 1,5. Ok, está bien. Ok, sigamos. Ahora, ¿cuál es el torque que ejerce la normal? ¿Cuál es el torque que ejerce la normal? 2. Sería la fuerza de la normal, ya sea por perpendicular a ella o a la distancia, ¿no? Sería por la distancia, ¿sí? ¿Y cuánta distancia hay? Del eje de rotación 1,5. del eje de rotación que escogimos a la normal 2, ¿cuánta distancia hay? 1,5 sería entonces. 0. 0. Ah, sí, sí, perdón, profe, es que como es eje de rotación y eje, pues está bien. Entonces, este es el torque debido a la normal. 2. ¿Cuál es el torque debido a la normal 1? Cero no, porque la fuerza es cero, no. Bueno, la 0 normal porque es la cero. fuerza es 0, correcto. ¿Cuál es el torque debido al peso de la tabla? Tiene distancia de 1,5. Ok, entonces sería 1,5 por 9,8 por 30, ¿cierto? Sí, profe. ¿Positivo o negativo? Si estiran sus dedos hacia la izquierda y los cierran hacia abajo, ¿hacia dónde le apunta el dedo gordo? Hacia 1 es positivo. Entonces es positivo. Perfecto. 441, ¿verdad? El resultado. No sé, 441. Eso fue lo que les dio.
Bueno, A vamos. mí, sí, 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 a mí sí, pero sería bueno como que alguien lo confirme por si acaso. ok, Sí, profe, a mí también me dio eso. ok. ¿Y el torque debido al peso de la persona es positivo o negativo? Si ustedes estiran los dedos hacia la derecha y cierran la mano hacia abajo, ¿hacia dónde apunta el dedo gordo? Hacia la pantalla es negativo. Perfecto. Y sería la distancia por el peso, que sería 9,8, por la masa. ¿Ok? ¿Y cuánto me da eso? Es 68,6x. Bueno, el negativo también. 686x. Ah, sí, 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 no le puse el cero. ¿Ok? Entonces, nos dicen que la suma, ¿cuánto me tiene que dar? Cero. 0, o sea, 441 menos 686x. Esto me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuánto le da x? .64. ¿Ok? Eso significa que si el pintor se mueve más de 64 centímetros, la tabla se cae. ¿Qué les pareció esto? Profe, en teoría ahí me debería dar cero, ¿no? Si yo agarro y hago 441 menos 686 por 0,64, ¿verdad? Sí. Eh, No le no, va a dar 0 por el redondeo, ok, ok. Sí, sí, está bien. pero sí. Le va a dar Sí, 0, algo. me da, no, más bien me da 1,92, 96. 1,96. Sí, no, no sé si fue que me metí mal o... Tiene Ah, que ser menor que 1 porque el numerador es más grande que el más pequeño que el denominador. sí, no, pero 686 por 0,64, eso da 439,04. Sí, 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 da 1 y algo por el redondeo. ok. Pero si usted mete todos los decimales, le debería de dar un valor exacto. Ok, ¿quedó claro esto entonces, compañeros? ¿Compañeras? Básica, pero no, en sí no es de lo que estamos viendo. Ajá, Entonces no sé si deja de grabar o... ok. Entonces, denme un segundo. Ok. Si quieren, denme un momentito, nada más Ok, para ok. explicarles un poco eso del... En realidad, compañeros, que a esto es a lo que quiero llegar yo la próxima clase. Que es que, bueno, cuando vemos el momento angular, nosotros vamos a llegar a esta expresión, que la suma de todos los torques
es igual a un momento de inercia por la aceleración angular de los cuerpos. Entonces, con esto, que esta es como la culminación en sí. No sé si quieren que la próxima clase mejor la tengamos el primer día o prefieren que la tengamos el segundo día para que tengan tiempo de estudiar. Podría ser el primero para poder ver el tema y estudiarlo para el corto, que me parece. Sí, profe, Usted dijo el que la primer próxima día. semana. Ok, entonces, si quieren, la próxima semana voy a habilitarles la sesión para el primer día, que sería para el martes. Y cualquier cosa el jueves vemos un poquito más de materia para... Profe, o sería vemos bueno un que poquito lo más. mandara también bueno, por un mensaje para Sí, los se los compañeros voy que a ya no mandar están. al WhatsApp y ahí y se los voy a mandar por un mensaje de correo. Entonces, para que lo tengan ahí. Ok, entonces, ¿estamos bien? Igual yo seguramente con el grupo que viene, seguro sí voy a ver esa parte. Entonces, igual ahí queda ahí va a quedar en el video del grupo 7 para que le echen un vistazo a la última parte de ese video. ¿Les parece, Ok, compañeros? profe. Sí. Ok, profe. Bueno, entonces, por el momento voy a despedirme de los que están viendo el video para quedarme con la duda del compañero. Entonces,